Siempre me ha fascinado el misterio que rodea a los lugares solitarios, especialmente aquellos que parecen estar atrapados en el tiempo. Imagina un Oxxo en medio de una carretera desierta donde la soledad y el silencio son tan palpables que puedes sentir cómo se cuela en cada rincón. Esa fue la atmósfera que me envolvió durante mis turnos nocturnos, un lugar que al principio parecía común y corriente, pero que pronto se transformó en un escenario de horror y desesperación. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si en una noche cualquiera te encontraras atrapado en un ciclo del que no pudieras escapar? Esa es la historia que quiero compartir contigo, una experiencia que me ha dejado marcado para siempre. Era una noche como cualquier otra. La oscuridad se había asentado sobre la carretera y las luces del Oxxo parpadeaban débilmente como si también sintieran el peso de la soledad. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y aunque al principio el tiempo parecía avanzar lentamente, pronto me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Clientes conocidos entraban y salían de la tienda, pero había algo inquietante en sus rostros. Cada vez que regresaban, sus ojos parecían más hundidos y su piel más pálida. Compraban exactamente los mismos productos: un paquete de chicles, una botella de agua y una bolsa de papas. Era como si estuvieran atrapados en un bucle interminable, y lo peor era que no parecían darse cuenta de ello. En un momento de curiosidad decidí revisar las cámaras de seguridad. Lo que vi me heló la sangre. Aunque las grabaciones mostraban a los clientes dirigiéndose a la puerta, nunca realmente salían. Era como si el Oxxo se hubiera convertido en una prisión para ellos. La situación se tornó aún más extraña cuando noté que el reloj digital de la caja registradora marcaba siempre las 3:33 de la mañana. No importaba cuánto tiempo pasara, cada vez que miraba el reloj esa misma hora seguía brillando con una luz ominosa. A medida que avanzaba la noche, los refrigeradores comenzaron a emitir un zumbido cada vez más intenso, un sonido que resonaba en mi cabeza como un eco inquietante. Los productos en los estantes parecían moverse por sí solos: una bolsa de papas aquí, una botella de refresco allá. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugando trucos conmigo debido al cansancio acumulado. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de pavor que se apoderaba de mí. Una noche particularmente oscura, justo antes del amanecer, un último cliente entró en la tienda. Al acercarse a la caja registradora sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al levantar la vista para atenderlo me quedé paralizado. Era él, o mejor dicho, era yo mismo. Su rostro estaba descompuesto y su sonrisa era antinatural, como si estuviera burlándose de mí desde el otro lado del espejo. En ese instante comprendí la horrible verdad: el Oxxo no era solo una tienda, era un limbo donde los clientes nocturnos estaban atrapados en un ciclo infinito. Y yo había estado muerto desde mi primer turno. El terror se apoderó de mí mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Intenté gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Mi voz parecía haberse desvanecido junto con mi humanidad. Observé cómo el cliente repetía el mismo ritual, comprando los mismos productos con esa mirada vacía y perdida en sus ojos. Fue entonces cuando comprendí que todos nosotros éramos prisioneros aquí, condenados a repetir esta noche sin fin hasta el amanecer. Mientras la luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas del Oxxo, sentí una mezcla de esperanza y desesperación. Tal vez al amanecer podría escapar de este ciclo infernal, tal vez podría liberarme a mí mismo y a los demás atrapados aquí conmigo. Pero cuando la luz finalmente iluminó el lugar, algo extraordinario sucedió. El Oxxo comenzó a desvanecerse ante mis ojos. Las estanterías se desmoronaban y los productos desaparecían uno a uno hasta quedar solo un terreno baldío frente a mí. En ese instante final noté algo en el suelo: un viejo periódico amarillento con la noticia de un asalto mortal ocurrido décadas atrás en una tienda de conveniencia similar a esta. La realidad golpeó como una ola fría. Todo lo que había vivido había sido una repetición del pasado trágico que había encerrado a tantas almas perdidas dentro del Oxxo. Desperté en medio del campo con el sol brillando intensamente sobre mí, sintiendo como cada rayo iluminaba mi piel, como si estuviera renaciendo después de haber estado sumido en la oscuridad por tanto tiempo. Mientras me
incorporaba. Traté de recordar cómo había llegado allí, pero todo parecía borroso, como si hubiera estado atrapado en un sueño profundo del cual finalmente había despertado. Miré a mi alrededor buscando alguna señal familiar, pero solo había silencio y soledad. Decidí caminar por la carretera tratando de encontrar alguna pista sobre lo sucedido. Mientras avanzaba, mis pensamientos se llenaban de preguntas. ¿Había sido todo real? ¿Había estado realmente atrapado en ese Oxxo? A medida que caminaba sentía una extraña mezcla entre alivio y ansiedad. Cada paso me alejaba más del lugar donde había pasado tantas noches aterradoras, pero también me acercaba a la incertidumbre del futuro. Después de un rato encontré un pequeño pueblo al borde del camino donde decidí detenerme para descansar y reflexionar sobre lo ocurrido. Al entrar en una cafetería noté cómo las miradas curiosas se posaban sobre mí como si fuera un extraño o incluso alguien perdido en su propio mundo. Pedí un café y traté de relajarme mientras observaba a los lugareños charlar animadamente entre ellos, pero algo seguía atormentándome, esa sensación persistente de ser observado, esa inquietante idea de que quizás no estaba tan libre como creía. Mientras tomaba mi café decidí contarle a la dueña del lugar lo sucedido, aunque dudaba que alguien pudiera entenderlo. Ella escuchó atentamente mientras le relataba mis experiencias. Su expresión cambió lentamente desde la incredulidad hasta una profunda preocupación. Cuando terminé, su rostro reflejaba compasión, pero también miedo. Ella me advirtió sobre las historias antiguas del Oxxo, aquel donde muchos habían desaparecido sin dejar rastro, donde se decía que las almas perdidas aún vagaban buscando liberación. Esa revelación encendió una chispa dentro de mí. Comprendí que no podía simplemente alejarme del pasado, debía regresar al Oxxo, enfrentar mis miedos y liberar a aquellos atrapados conmigo. Así fue como decidí emprender nuevamente ese camino hacia lo desconocido, armado con determinación y con el deseo ardiente de romper el ciclo eterno. Al llegar al lugar donde antes había estado el Oxxo, solo quedaba un terreno baldío cubierto por maleza, pero sabía que allí existía algo más profundo, algo oculto bajo la superficie. Así comencé a excavar con mis manos, sintiendo como cada grano de tierra caía entre mis dedos, hasta que finalmente encontré algo duro, algo frío. Era una caja metálica cubierta por óxido. Al abrirla encontré objetos personales, fotografías, cartas viejas, recuerdos olvidados por aquellos atrapados en el limbo del Oxxo. Mientras examinaba esos objetos comprendí que cada uno representaba una vida perdida. Cada recuerdo contenía fragmentos de historias troncas. Así fue como decidí hacerles honor, compartiendo sus relatos con quienes pudiera encontrarlos, hablando sobre ellos para darles voz incluso después de haber partido. Así fue como comencé a escribir sobre esas almas perdidas, creando relatos para compartir con otros, recordando sus vidas, sus esperanzas, sus sueños. Con cada historia contada sentí como poco a poco esas almas comenzaban a liberarse. Su energía flotante parecía disiparse, llenando el aire con paz. Finalmente comprendí que al darles voz estaba rompiendo el ciclo eterno, permitiéndoles encontrar descanso después de tanto sufrimiento. Hoy quiero compartir contigo esta historia porque creo firmemente que hay lecciones ocultas incluso en los relatos más oscuros. A veces nos encontramos atrapados en ciclos repetitivos sin darnos cuenta de que somos nosotros quienes debemos romper esas cadenas invisibles. Si alguna vez te sientes perdido o atrapado en tu propia vida cotidiana, recuerda esta historia y busca siempre la luz al final del túnel, porque aunque haya sombras siempre hay esperanza. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias inquietantes como esta, no olvides dejar tu like y comentar qué te ha parecido esta experiencia aterradora. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido emocionante para todos ustedes. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Hasta la próxima vez. Mantente alerta porque nunca sabes cuándo podrías echarte lo desconocido nuevamente.